Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y Mert Ramazan Demir conmociona al mundo del espectáculo con una frase que lo cambia todo: Afra ya conoció a mi familia. Lo que pasó después dejó a todos sin palabras. Todo comenzó durante una entrevista casual en el set de grabación de su nueva serie. Los periodistas esperaban las típicas respuestas promocionales, pero Mert, sin pensarlo demasiado, soltó una frase que desató una ola de titulares: Afra ya estuvo en casa, con mi madre, con mis hermanos. Fue una tarde muy especial. El silencio en la sala fue inmediato. Los reporteros se miraban entre ellos, sorprendidos. Nadie esperaba una revelación tan directa, sobre todo porque la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Zaraolu siempre había estado envuelta en misterio, con ambos evitando confirmar o negar cualquier vínculo amoroso. Pero con esas palabras, todo cambió. Las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, el nombre de Mert fue tendencia, seguido por el de Afra. Fans emocionados comenzaron a buscar cualquier pista visual que pudiera confirmar esa reunión familiar. Y no tardó en aparecer una imagen: Afra sentada junto a una mujer de mediana edad, en lo que parecía un salón cálido, decorado con fotos antiguas y detalles típicos de una casa tradicional. La sonrisa de ambas hablaba por sí sola. Un testigo cercano, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: la madre de Mert estaba encantada. Dijo que Afra tiene una energía hermosa, que es respetuosa, dulce. Y que ve en ella algo muy especial para su hijo. Poco después, durante una entrevista diferente, Afra también rompió su habitual discreción. Cuando le preguntaron si era cierto lo de la visita familiar, ella simplemente sonrió y dijo: a veces, el corazón encuentra su hogar antes que la mente lo entienda. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos seguidores aplaudieron el paso valiente de Mert, otros se preguntaban si esto era el inicio de una confirmación oficial de su relación. Entre los fans se escuchaban frases como: por fin una pista real, Mert y Afra son el uno para el otro, o esa visita lo dice todo. Pero eso no fue todo. Días más tarde, durante un evento benéfico, Mert y Afra aparecieron juntos. Aunque no caminaron de la mano ni hicieron ningún gesto afectivo evidente, las miradas que intercambiaron hablaron más que 1000 palabras. Mert se acercó a ella durante un descanso y le dijo, según testigos cercanos: gracias por ser valiente. Mi familia te adora. Afra, visiblemente emocionada, respondió: no fue valentía, fue amor. Y lo haría 1000 veces más. Estas declaraciones no tardaron en volverse virales. Los medios comenzaron a hablar de un posible compromiso, o al menos de una relación que ha tomado un rumbo mucho más serio de lo que se pensaba. Algunos expertos en espectáculos comentaron: cuando una estrella decide presentar a alguien a su familia, ya no es un simple juego. Es algo real, profundo y con proyección a futuro. Afra y Mert, sin buscarlo, se convirtieron en la pareja más comentada del momento. Y aunque nunca ha habido una confirmación oficial de su relación, los gestos, las palabras y ahora la conexión familiar han sido suficientes para que el público saque sus propias conclusiones. Lo más impactante ocurrió apenas unos días después, cuando un video filtrado mostró a Mert saliendo de un restaurante acompañado no solo de Afra, sino también de su madre. Las cámaras captaron a los tres caminando tranquilamente por las calles de Nianta, como cualquier familia disfrutando una velada íntima. En un momento, la madre de Mert toma del brazo a Afra y le acomoda con ternura una bufanda que el viento había desordenado. Ese gesto bastó para que los fans lo interpretaran como una señal de total aceptación. Un periodista que lo siguió discretamente hasta el coche relató: se notaba una complicidad genuina. Afra se despidió con un abrazo largo, primero a la madre, luego a Mert. Y lo más curioso fue que, justo antes de entrar al auto, Mert le dijo al oído algo que la hizo sonreír y bajar la mirada. Fue un momento muy íntimo. Días después, Mert fue abordado por reporteros durante la pausa de rodaje y, aunque en un principio se mostró algo esquivo, terminó diciendo:
no siempre se puede explicar lo que se siente. Pero hay momentos que no necesitan explicación, solo se viven. ¿Era esa su forma de confirmar lo que todos sospechan? Afra, por su parte, fue más enigmática. Durante una entrevista en un programa de televisión nocturno, el presentador intentó llevar la conversación hacia su vida sentimental. Afra, sin perder la sonrisa, contestó: estoy en un momento muy bonito de mi vida. Hay paz, hay alegría, y también hay gratitud por las personas que me rodean. Cuando el conductor insistió si una de esas personas era Mert, ella respondió con una carcajada suave y dijo: a veces, lo que no se dice se siente más fuerte. Los seguidores comenzaron a organizar campañas en redes sociales con mensajes de apoyo. Algunos incluso recopilaron imágenes antiguas, entrevistas pasadas y momentos compartidos para mostrar que, desde hace tiempo, había señales de esta unión. Lo que más conmovió al público fue un gesto inesperado de Mert. En su cuenta oficial, compartió una foto de su infancia, donde aparecía abrazado a su madre en una cocina antigua. La descripción decía: mi hogar siempre ha sido donde ella sonríe. Hoy, esa sonrisa tiene una razón más. Los fans interpretaron esta publicación como una referencia directa a Afra. No pasó mucho hasta que las marcas también comenzaran a reaccionar. Se rumorea que una importante firma de moda está interesada en presentar a Mert y Afra como la nueva imagen de su próxima campaña de invierno, aprovechando el cariño del público hacia esta posible historia de amor real. Incluso, un productor reconoció en una entrevista radial: si estas dos estrellas confirman su relación, serán la pareja dorada del cine y la televisión. Ya los estamos considerando para una película juntos. Mientras tanto, en una gala reciente, Afra fue sorprendida con una pregunta inesperada por parte de una fan durante la alfombra roja. ¿Y si te pidiera matrimonio frente a todos nosotros, qué responderías? Afra rió con nerviosismo, miró a la cámara y dijo: si lo pidiera con el corazón, no habría razón para decir que no. Esta respuesta encendió aún más los rumores. Aunque no hubo anillo a la vista, ni declaraciones concretas, el público ya percibe a Afra y Mert como algo más que colegas o simples amigos. Los medios especializados ya hablan de una pareja sin título, una relación que, aunque no ha sido oficialmente etiquetada, se construye con hechos, gestos y palabras que superan cualquier etiqueta. Y para muchos, eso es aún más auténtico. En resumen, lo que comenzó como una frase aparentemente espontánea: Afra ya conoció a mi familia, ha evolucionado en una verdadera novela moderna que el público sigue con devoción. Si se trata de amor, estrategia o simplemente cercanía genuina, solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, todo indica que entre Mert y Afra hay algo que trasciende lo profesional, y que ha llegado para quedarse. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Mert y Afra finalmente confirmarán su relación? ¿Es este el inicio de una historia de amor pública o prefieren vivirlo en privado? Déjanos tu comentario abajo. Queremos leerte. Comenta abajo y no olvides suscribirte para más noticias exclusivas como esta.